Hola, muy buenas tardes. En nombre de la mesa directiva, del doctor Germán Fajardo Dolce, vicepresidente, de Mayela de Jesús Rodríguez Violante, nuestra secretaria, del doctor Miguel Abdo Francis, tesorero. Bueno, a partir de hoy pidió un permiso a la tesorería por situaciones de la candidatura como vicepresidente, y del doctor José de Jesús Flores Rivera, secretario adjunto. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del miércoles 10 de agosto, siendo las 17 horas en punto. Vamos a presentar inicialmente el trabajo de ingreso, y a quien de antemano le damos la bienvenida, del doctor Arturo Santos García, que es un estudio de la eficacia de microdosis de ranibizumab intravitrio para el tratamiento de edema macular diabético, prueba de concepto para el desarrollo de la formulación liposomal oftálmica de uso tópico. Bienvenido, doctor. Inmediatamente después, el comentario del doctor Hernández de la Damota nos hará favor de comentar su trabajo, y de antemano le damos la más cordial bienvenida. Inmediatamente después presentaremos la sesión que corresponde al día de hoy sobre metástasis de cáncer colorectal e hígado, que coordinará el doctor Ismael Domínguez Rosado. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer la oportunidad brindada para compartir mi trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina de México. Con la venia del académico presidente y de los integrantes de la mesa directiva, daré inicio a mi presentación. La limitación visual es uno de los grandes problemas de salud en el mundo, con implicaciones tanto sociales como económicas. Las enfermedades que afectan el segmento posterior del globo ocular son en buena medida responsables de la pérdida visual no reversible. La retinopatía diabética es una de las principales enfermedades que afectan el segmento posterior del globo ocular. Esta representa la causa más frecuente de ceguera en la población en edad productiva. El edema macular diabético es la presentación más frecuente de la retinopatía diabética y es responsable de la pérdida moderada de visión en pacientes diabéticos. Su tratamiento actual consiste en la administración intravítrea de agentes antiangiogénicos, tal es el caso del ranibizumab, cuya posología consiste en la inyección intravítrea de 500 microgramos de manera mensual por tiempo indefinido. La administración intravítrea de fármacos representa en la actualidad el procedimiento oftálmico más frecuentemente realizado en el mundo. Esta vía de administración permite alcanzar concentraciones terapéuticas de fármacos en los tejidos blancos del segmento posterior del globo ocular de manera muy efectiva. No obstante, la vida media de los antiangiogénicos en la cavidad vítrea es muy corta, motivo por el cual el procedimiento debe de realizarse en múltiples ocasiones y de manera indefinida. Además, la realización de la administración intravítrea de fármacos requiere de capital humano e instalaciones altamente especializadas. Lo anterior incrementa significativamente el costo del tratamiento y limita de manera significativa el acceso al mismo. Es también importante mencionar que se han reportado algunas complicaciones asociadas a la administración intravítrea de altas concentraciones del agente antiangiogénico por tiempo prolongado. Tal es el caso de la atrofia de coriopapilares y la consecuente pérdida irreversible de la visión. Además, existen complicaciones potenciales inherentes al procedimiento, tales como la hemorragia vítrea, desprendimiento de retina, catarata y endoftalmitis. La razón fundamental por la que la administración intravítrea mediante inyecciones es la ruta más efectiva para alcanzar concentraciones terapéuticas de fármacos en el segmento posterior es la capacidad de penetrar las barreras de la pared del globo ocular. Otras rutas de administración de fármacos oftálmicos disponibles en la actualidad, como la tópica y la sistémica, carecen de dicha capacidad. Si consideramos lo anteriormente descrito, resulta indispensable investigar la dosis mínima de ranibizumab necesaria para obtener una respuesta terapéutica adecuada en casos de edema macular diabético. Esta información resulta vital para el diseño de nuevas estrategias terapéuticas que permitan la utilización de rutas alternativas de administración, como la tópica, la cual requiere de microdosis para resultar factible. De lograr este desarrollo,
se reducirían significativamente el riesgo de las complicaciones asociadas a la administración intravítrea, así como el costo del tratamiento, con lo que se generaría un acceso masivo al mismo. Con el objetivo de evaluar la eficacia de la administración intravítrea de microdosis de ranibizumab, 10 y 50 microgramos respectivamente, en el tratamiento del edema macular diabético, se diseñó un estudio prospectivo, randomizado, abierto y efectuarse en un solo centro clínico, cuyos criterios principales de inclusión y exclusión se enlistan en la presente filmina. Este diagrama describe el protocolo clínico utilizado en el estudio, el cual se dividió en dos etapas, una de ellas enfocada en la evaluación de la seguridad y la otra en la eficacia. De manera inicial, previa obtención de consentimiento informado, 6 sujetos con diagnóstico de edema macular diabético y que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, se les realizaron las mediciones basales y fueron distribuidos, previa asignación aleatoria, en 2 grupos. A los sujetos asignados al grupo 1 se les administró 10 microgramos de ranibizumab intravítrea de manera mensual durante los primeros 3 meses. A los 3 sujetos asignados al grupo 2 se les administró 50 microgramos de ranibizumab intravítrea de manera mensual durante los primeros 3 meses. En esta etapa, si cualquiera de los grupos no presentó una respuesta terapéutica satisfactoria, se le administró la dosis convencional de ranibizumab de 500 microgramos como terapia de rescate. Al concluir el mes 3 de seguimiento y con base en el análisis de la necesidad de terapia de rescate para cada uno de los grupos, se tomó la decisión de continuar con el reclutamiento hasta completar un tamaño de muestra de 10 sujetos para cada grupo, con el fin de continuar con la etapa de evaluación de eficacia en caso de no requerir la terapia de rescate o de terminar con la participación en el estudio en el grupo correspondiente o en ambos grupos de ser necesaria la terapia de rescate. Cuando la decisión fue continuar con la etapa de evaluación de eficacia, a cada grupo se le asignaron de manera aleatoria 7 sujetos más, para un total de 10 sujetos. Estos sujetos continuaron con el estudio por 3 meses más para completar un seguimiento clínico total de 6 meses. En este punto se concluye el estudio y se procede al análisis estadístico de los resultados. La evaluación de la seguridad y efectividad mediante la vigilancia de signos vitales y la presencia de eventos adversos oculares y no oculares. La evaluación de la eficacia, al concluir los 6 meses del seguimiento clínico, se efectuó mediante la determinación de agudeza visual mejor corregida, el grosor foveal central, mediante tomografía de coherencia óptica y la necesidad de tratamiento de rescate. La terapia de rescate consistió en la inyección intravítrea de dosis convencionales de 500 microgramos de ranibizumab y los criterios considerados para indicar la misma fueron una disminución en la agudeza visual de más de 10 letras en comparación con la mejor registrada y un aumento de más de 70 micras en el grosor foveal central en relación con la última visita. En cuanto a los resultados obtenidos, esta filmina muestra la información demográfica de los 3 sujetos del grupo 1 y los 10 sujetos del grupo 2. Es importante mencionar que con base en el análisis de la necesidad de terapia de rescate, el grupo 1, en el que los sujetos recibieron 10 microgramos de ranibizumab de manera mensual y durante 3 meses, se decidió terminar el estudio y no continuar con la etapa de evaluación de eficacia. Situación que no ocurrió con los sujetos pertenecientes al grupo 2. Quienes recibieron 50 microgramos de ranibizumab de manera mensual durante los primeros 3 meses y no requirieron de la terapia de rescate, por lo que en el grupo 2 sí fue factible continuar con los 3 meses adicionales de la etapa de evaluación de la eficacia, por lo tanto, se agregaron 7 sujetos más a dicho grupo. En la tabla de la derecha se pueden observar los resultados obtenidos en el grupo 2. Aquellos pacientes que recibieron 50 microgramos de ranibizumab de manera mensual y por 6 meses, aquí es importante resaltar
La diferencia estadísticamente significativa que se obtuvo al comparar los resultados basales con los obtenidos a los 6 meses del seguimiento clínico, tanto en la agudeza visual como en el grosor foveal central. Ambas mediciones representativas de la eficacia del tratamiento. En esta filmina se pueden observar las imágenes correspondientes a la tomografía de coherencia óptica de los 10 pacientes con edema macular diabético que recibieron 50 microgramos de ranibizumab de manera mensual durante 6 meses. La comparación de las imágenes obtenidas en las etapas basal, al mes 3, al mes 6, permite evidenciar la disminución progresiva del grosor foveal central en los 10 pacientes incluidos en el grupo 2. Con base en los resultados obtenidos, podemos concluir que la administración intravítrea de manera mensual de una microdosis de 50 microgramos de ranibizumab disminuye en forma significativa el grosor foveal central y aumenta considerablemente la agudeza visual corregida en pacientes con edema macular diabético al concluir el régimen de tratamiento durante 6 meses. Estos resultados representan la prueba de concepto indispensable para incursionar en el desarrollo de estrategias terapéuticas innovadoras que permitan la utilización de rutas alternativas de administración de fármacos en el tratamiento del edema macular diabético. Una de las alternativas en el desarrollo es un nanosistema liposomal efectivo para la entrega de fármacos en tejidos blancos del segmento posterior del globo ocular. En relación a este último punto, nuestro grupo de investigación ya avanzó en los estudios de laboratorio y en los estudios preclínicos en animales. Una vez que se obtenga la aprobación de los comités de ética e investigación y la autorización por parte de COFEPRIS, se iniciará el estudio clínico piloto. Y posteriormente, un estudio clínico fase 1A, fase 1, 2A, con el fin de evaluar la seguridad y la eficacia en la administración tópica del nanosistema liposomal cargado con ranibizumab para el tratamiento del edema macular diabético. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes a todos. Con la venia del señor presidente de la Academia Nacional de Medicina, doctor Alabe Cherem, es para un servidor un honor inmerecido el hacer el comentario al trabajo de ingreso a la Academia del señor doctor Arturo Santos García, titulado Estudio de la eficacia de inyecciones de microdosis de ranibizumab intravítreo para el tratamiento del edema macular diabético. Prueba de concepto para el desarrollo de una formulación liposomal oftálmica de uso tópico. Desde hace ya más de 15 años, el uso de fármacos antiangiogénicos en un sinnúmero de patologías retinianas, incluida la retinopatía diabética y el edema macular asociado, han significado un parteaguas en cuanto a pronóstico se refiere. No obstante, los fármacos antiangiogénicos no están exentos de complicaciones, tanto oculares como sistémicas, que aunque infrecuentes, pueden tener un desenlace catastrófico. Entre estas complicaciones se ha descrito un aumento del riesgo pequeño pero real de eventos tromboembólicos sistémicos. Este aumento del riesgo tromboembólico se ha descrito en muchas publicaciones en gran medida como dosis dependiente. Es por esto que es siempre deseable el explorar alternativas en cuanto a dosificación de estos fármacos que tengan el mismo efecto terapéutico, pero que a la vez minimicen riesgos como tromboembolismos en los pacientes tratados. En este estudio, el propósito del doctor Santos y colaboradores fue el de evaluar los cambios anatómicos y funcionales con el empleo de microdosis intravítreas de ranibizumab en pacientes con edema macular diabético. Un estudio prospectivo de 2 etapas para evaluar la administración intravítrea de 10 y 50 microgramos de ranibizumab en edema macular diabético. La primera etapa evaluó la necesidad de tratamiento de rescate con una dosis convencional de 500 microgramos de ranibizumab tras 3 administraciones mensuales. La segunda evaluó los cambios visuales y anatómicos como el grosor foveal central tras 6 meses de inyecciones intravítreas mensuales. Todos los ojos que recibieron 10 microgramos requirieron terapia de rescate, mientras que ninguno del grupo de 50 microgramos lo precisó. Tras 6 meses, la mejor agudeza visual corregida mejoró y el grosor foveal central disminuyó de forma importante. No se observaron eventos adversos oculares ni sistémicos. Los autores
Por ende, concluyeron que el régimen de administración mensual de microdosis de 50 microgramos de ranibizumab para edema macular diabético mostró cambios funcionales y anatómicos clínicamente favorables durante todo el seguimiento. Los resultados del estudio del doctor Santos y colaboradores representan una prueba de concepto que valida el efecto clínico de microdosis de ranibizumab en los pacientes con edema macular diabético. El uso de microdosis, más que pretender eliminar y o sustituir las dosis estándar de 500 microgramos, sirve como antecedente y elemento clave para desarrollar tecnologías de liberación prolongada o bien preparaciones como lo son nanopartículas a base de liposomas que permitan administrar estos fármacos intravítreos por vía tópica. La administración tópica ocular de fármacos antiangiogénicos, entre sus muchos beneficios, disminuye complicaciones que siempre serán inherentes a la ruta de administración intravítrea. No me resta más que felicitar al doctor Arturo Santos por su más que merecido ingreso a esta corporación, la Academia Nacional de Medicina. Estoy cierto que sus aportaciones innovadoras, pasadas, presentes y futuras, seguirán siendo de beneficio trascendental para todos nosotros, pacientes y médicos. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Arturo Santos, bienvenido a la Academia Nacional de Medicina. Vamos a iniciar el simposio Metástasis de cáncer colorectal e hígado y le doy la palabra al doctor Ismael Domínguez Rosado para que nos haga favor de presidir este simposio y él presentar a la gente que lo acompaña en esta tarde. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de presentar este simposio en conjunto entre la Academia Nacional de Medicina y la America's Hepatopancreatobiliary Association. Es para mí un honor presentar esta sesión conjunta teniendo invitados excepcionales. Vamos a presentarles un panorama general sobre el manejo de las metástasis de cáncer colorectal con un énfasis en la importancia de involucrar al cirujano de hígado desde un inicio en el que estos pacientes son evaluados. Y por supuesto vamos a ver las diferentes visiones de manejo en la actualidad, viendo las generalidades del manejo quirúrgico. El doctor Flavio Roca, quien es jefe de cirugía oncológica del Hospital de la Universidad de Oregon, él presentará una plática sobre quimioterapia por bomba arterial. La doctora Vanessa Rosas Camargo es oncóloga médica del Instituto Nacional de Nutrición, nos hablará sobre avances y generalidades en quimioterapia y radioterapia, y el doctor Mario Vilatova Chapa cerrará el simposio con una plática sobre actualidades en oncotransplante, en trasplante para el manejo y tratamiento de las metástasis de cáncer colorectal a hígado, y después, si tenemos tiempo suficiente, habrá un poco de preguntas a los ponentes, en donde participará también el doctor Sky Mayo, quien es cirujano oncólogo y profesor asistente de cirugía también de la Universidad de Oregon. El doctor Mayo y el doctor Roca viajaron de Oregon a la Ciudad de México con el objetivo de estar presentes en esta sesión. Están aquí conmigo, estamos transmitiendo esta sesión en vivo desde el aula de telemedicina del Instituto Nacional de Nutrición, que le agradecemos al doctor Miguel Tanimoto su ayuda para poder transmitirla desde esta aula y su ayuda para que esto se pudiera lograr. Y ellos amablemente están presentes en esta sesión. Es una pena que no pueda ser en persona, pero bueno, vamos a sacar todo el provecho posible para que sea de gusto de toda la audiencia. Voy a iniciar con una plática introductoria sobre por qué es importante involucrar al cirujano de hígado en el manejo de las metástasis de cáncer colorectal. Como sabemos, las metástasis del cáncer colorectal se presentan
en cerca de 20 o 30% de los pacientes al ser diagnosticados con cáncer colorectal, y el cáncer colorectal está convirtiéndose en una de las neoplasias del tracto gastrointestinal más frecuentes, y en general de las neoplasias van a ser de las más frecuentes en los siguientes años. No se ve bien su presentación, doctor, disculpe. Que no se ve bien. A ver, ¿así se ve mejor? Sí, se ve un poco cortada, Ismael, con 3 imágenes sobrepuestas. A ver. ¿Así? ¿Aquí la pueden ver? Sí, se ve, pero bueno, se puede exponer así, se alcanza a ver. Adelante. Ok, bueno, una disculpa por estos detalles técnicos. Como les mencionaba, el manejo quirúrgico es una posibilidad para el paciente de lograr estar en este lado de la curva, como vemos en este trabajo ampliamente citado del doctor Tomlinson, el Memorial, donde vemos que pacientes que tienen resección quirúrgica, que son llevados a cirugía, pueden llegar a tener sobrevidas generales de más de 10 años, lo cual podríamos considerar como una cura después de presentar una metástasis de cáncer colorectal. Cada vez tenemos más idea de la biología de esta enfermedad, distinguiendo la agresividad dependiendo de la localización de este cáncer, si es originado del lado izquierdo del colon o del lado derecho, donde usualmente se presenta mayor carga tumoral, mayor número de metástasis y de segmentos involucrados. Esto es importante tenerlo en mente, sobre todo al momento de realizar y diseñar estudios clínicos para evaluar tratamientos y abordajes. Al momento de considerar la resección, por supuesto, hay que tomar en cuenta el número de lesiones y también el que técnicamente puedan ser resecadas logrando un margen quirúrgico negativo, y por supuesto tomar en cuenta la cantidad de hígado que va a quedar de manera que esto sea compatible con la vida. Esto puede ir del 20 al 40% dependiendo la situación del enfermo, si ha tenido quimioterapia, si se asocia a la presencia de fibrosis hepática o cirrosis. En general hay 2 criterios importantes para determinar la resecabilidad, que son los anatómicos, y es el garantizar que la resección R0 se acompañe de un volumen residual funcional hepático adecuado, donde se garantice un adecuado flujo de salida, un adecuado flujo de entrada y un drenaje biliar de al menos 2 segmentos hepáticos contiguos, y los biológicos, que evidentemente esta enfermedad tenga sentido llevar la cirugía y no existe enfermedad extrahepática irresecable, o sea, una cantidad numerosa de lesiones que es muy probable que, dada la biología agresiva de la enfermedad, pueda regresar al remanente del hígado en un periodo corto de tiempo. Como vemos en esta gráfica, las opciones de manejo son muy amplias, que pueden ir desde únicamente hacer una cuña hepática hasta requerir hacer procedimientos como embolización para hipertrofiar el remanente hepático, hacer incluso una hepatectomía en 2 tiempos o una hepatectomía con una transección hepática y ligadura de la vena porta para con esto hacer una hipertrofia y en un segundo tiempo realizar una resección del parénquima involucrado por enfermedad. Este es un estudio muy interesante publicado recientemente en Annals of Surgical Oncology, en donde el doctor Claudius Conrad y el doctor Eduardo Vega hicieron una revisión durante 8 años de pacientes que habían sido catalogados en Boston como pacientes paliativos, o sea que eran irresecables y se había decidido dar únicamente quimioterapia. Teóricamente estos pacientes todos habían sido presentados en sesiones multidisciplinarias y se observó al revisar nuevamente las imágenes por 2 cirujanos de hígado que 42% de estos pacientes hubieran sido potencialmente resecables si se hubieran evaluado por un cirujano de hígado con experiencia. Y esto es importante resaltar porque la complejidad de la resección es muy variable. Puede ser desde lesiones periféricas en el parénquima hepático que
que no requiera técnicamente gran complejidad para hacer una resección segura y con márgenes negativos, hasta pacientes que inicialmente pudieran ser irresecables y que uno tiene que hacer algún tipo de estrategia para poder llevarlos a resección, dejando, por supuesto, un remanente hepático compatible con la vida. Una cosa que es muy importante es no cerrarnos a la posibilidad de otras estrategias de tratamiento que en conjunto con la cirugía pueden llevar al paciente a tener una sobrevida prolongada. Estas estrategias de tratamiento no son excluyentes una de otra. Probablemente haya que platicar de forma multidisciplinaria la secuencia de tratamiento, para lo cual no siempre hay mucha evidencia de cuál debe ir antes que la otra, pero es importante tener en mente que existe, además de la cirugía, el uso de quimioterapia intraarterial por bomba, de ablación por radiofrecuencia o por microondas, del uso de radioterapia estereotáctica, así como el uso de quimioterapia, de embolizaciones blandas o embolizaciones con quimioterapia, que puedan ayudar a manejar esta enfermedad, tanto desde el punto de vista local y regional como del punto de vista sistémico. Como vemos en esta tabla, hay algunos estudios, sin embargo, hay pocos en realidad estudios aleatorizados en enfermedad irresecable donde podamos tener una evidencia importante sobre qué estrategia es mejor que la otra o incluso la secuencia de tratamiento. Como podemos ver, el uso de la quimioterapia intraarterial en enfermedad irresecable es una de las estrategias que tiene una respuesta bastante alta, incluso cercana al 100%, con tasas de conversión arriba del 50% y sobrevidas prolongadas del 50 al 77%. Y como vemos en esta gráfica, que es publicada por el doctor Eduardo Vega en su trabajo, donde revisan este grupo de pacientes etiquetados como paliativos que eventualmente fueron resecados, aquí hacen un análisis de algunos de los estudios donde se evalúa quimioterapia en estos pacientes y vemos cómo en los estudios donde sí hubo un involucro de los cirujanos de hígado desde un inicio en la toma de decisión de qué paciente era resecable y cuál no, la sobrevida también es mayor comparado con los estudios donde no hubo un involucro de los cirujanos en un inicio para decidir qué paciente era candidato para resección quirúrgica y cuál no lo era. La complejidad de esta enfermedad hace que se tengan que planear estrategias de tratamiento como la hepatectomía en 2 tiempos, donde en muchas ocasiones se requiere el abordaje en conjunto con un radiólogo intervencionista que permita planear y realizar una hipertrofia del remanente hepático con un procedimiento de embolización de la vena porta. Algunos factores que predicen a aquellos enfermos que van a tener una mala evolución o no van a completar la hepatectomía en 2 tiempos, son aquellos que se observa progresión de la enfermedad en primera línea, que han recibido mucha quimioterapia, más de 2 ciclos, que el tumor es mayor de 4 centímetros y se ve un antígeno carcinogénico también elevado. Conforme vamos sumando estos factores, la posibilidad de no completar el segundo tiempo va incrementando. Y también factores de mal pronóstico después de la hepatectomía en 2 tiempos es el número de tumores en el hígado, el número de quimioterapia, el no recibir, quimioterapia postquirúrgica y recibir una cantidad importante de ciclos de quimioterapia, además de la presencia de mutación RAS, lo cual pues habla de lo importante que es valorar también esta biología, no solo el aspecto técnico de la resección al momento de decidir llevar a un paciente a cirugía. La estrategia de la ligadura de la vena porta con transección en un primer tiempo del hígado, esto ya se ha estudiado incluso en un ensayo clínico controvertido donde se concluyó una buena evolución con el uso de ALPS, incluso con un impacto favorable en supervivencia. Sin embargo, hay algunas cuestiones metodológicas de este ensayo clínico que hace difícil concluir, ya que el grupo control de hepatectomía en 2 tiempos no cumple realmente con los estándares internacionales de calidad respecto a los pacientes que completaron la hepatectomía en 2 tiempos, a la morimortalidad, así como a los procedimientos que se realizaron para hipertrofiar el remanente. En muchos de estos pacientes se hizo, por ejemplo, ligadura de la vena porta intraoperatoria, cuando sabemos que la embolización tiene un mucho mayor rendimiento para hipertrofia que la ligadura intraoperatoria. Otro punto controvertido es el uso de quimioterapia perioperatoria en enfermos donde técnica y biológicamente la enfermedad es resecable. Y creo que una de las preguntas que nos tenemos que hacer siempre es qué es lo que queremos lograr con estos enfermos al darles quimioterapia
aun si el paciente es técnica y biológicamente resecable. Estos son algunos de los estudios publicados a la fecha donde el uso de quimioterapia perioperatoria contra no quimioterapia después de la cirugía, pues no ha mostrado en realidad un impacto en la supervivencia general, aunque sí algunos de ellos un impacto en la supervivencia libre de enfermedad, pero esto no se ha traducido en un impacto en la supervivencia general, que es lo que uno quiere lograr con el uso de la quimioterapia sistémica en enfermos, donde técnicamente pueden ser llevados a cirugía. Creo que el mensaje final de esta plática es lo que no debe de suceder, y es, por ejemplo, un caso de un enfermo de 70 años que tiene una metástasis de 2 centímetros en el segmento 6, que es técnicamente resecable, una lesión única, un paciente en buen estado físico y que no es evaluado por un cirujano de hígado. Se le dan 18 ciclos de quimioterapia y entonces ya después de los 18 ciclos se envía a un cirujano de hígado cuando la lesión ya mide 6 centímetros, cuando ya hay pobre diferenciación y cuando hay otro tipo de problemas asociados al uso de la quimioterapia, como la esteatosis, que puede incrementar la morimortalidad de los enfermos. Y cuando en realidad esto pues, es algo que podía haberse tratado de forma inicial con una hepatectomía laparoscópica, dada la localización de la lesión, si se hubiera involucrado al cirujano de forma temprana en la toma de decisiones del manejo de estos enfermos. En conclusión, la cirugía pues, sigue siendo un aspecto fundamental en el tratamiento de las metástasis de cáncer de colon a hígado, sigue siendo una de las estrategias que confiere una buena supervivencia general. Es importante involucrar al cirujano al inicio, no cuando el paciente ya ha fallado a varias líneas de quimioterapia. Esto es parte del manejo multidisciplinario real, donde la toma de decisiones desde un inicio sea en conjunto con todas las disciplinas que pueden tener un impacto en la evolución de los enfermos. Las cirugías complejas y las múltiples opciones de manejo, no solo quirúrgico, sino de ablación, de radiología intervencionista, de quimio interarterial, de quimio sistémica, no son excluyentes una con otra, son complementarias y la secuencia de tratamiento eso es algo que debe decidirse como parte del trabajo en equipo de un grupo multidisciplinar. Muchas gracias. Ismael, está apagada tu cámara y tu micrófono. Tu micrófono, Ismael, está apagado. ¿Tenemos algún problema ahí de conexión, Ismael?
Ya no está en la sala, doctor. ¿Perdón? Ya no está en la sala. ¿No está en la sala Ismael? No, ya se salió. Se salió Ismael. ¿Quién se encuentra del simposium para que pudiera continuar? Presidente, tengo entendido que estaban con él los médicos ahí en nutrición. Bueno, eso fue lo que comentó. Sí, porque no hay nadie más, doctor. Esperemos que se puedan conectar ahorita y seguramente tuvieron algún problema de conexión. ¿Me pueden escuchar y ver? Sí, ya estamos, Ismael. Adelante. Vamos a transmitir. It's PowerPoint, right? Yeah. You just force click PowerPoint. Perdón, estamos teniendo problemas con la computadora. Vamos a tener que reiniciar y volver a pasar la presentación. Ella cerró PowerPoint. No me deja compartir. Sí, o se la puede enviar al técnico de la academia para que él la transmita. Sí, lo que podría hacer es mandárselas por correo y las vamos poniendo. Okay. They can still hear me though, right? Yeah. Okay. Okay, well, buenas tardes. Mi nombre es Dr. Rocha
Yo soy cirujano oncológico en los Estados Unidos, pero ya que estoy brasileño, yo voy a dar la palestra en inglés, que es mejor para mí. But thank you very much for the invitation to present here. It's been a pleasure to come here to Mexico City and meet with Dr. Dominguez and the group here at Nutrición. These are my disclosures. So just as a background, colorectal cancer is still a problem in the US as well. We have 150,000 new cases, of which more than half will develop liver metastases. And the majority of these patients will develop a recurrence, with half of them being in the liver. We know from randomized trials that there's a proven benefit of systemic chemotherapy in this disease. I do like to start with this slide, which looks at what the surgical nihilism was for this disease. And this was not that long ago. So if you look at this, this is just in 1989, two papers by very famous surgeons in the US that really did not think very highly of hepatic resection. Of course, now let's fast forward to the 20 years beyond that. And you can see here, this is the data coming from Memorial Sloan Kettering, looking at 1,500 patients stratified by two periods in time. And you can see how even between era 1 and era 2, there's been a significant improvement in disease-specific survival. So what have we improved? Well, we certainly have improved the chemotherapy and the timing of it. So we've added agents like oxaliplatin, irinotecan, and biologics, and also the sequencing, whether it's neoadjuvant, adjuvant, or perioperative. Certainly, we've been able to select patients better for surgery. So we've been able to identify prognostic and predictive factors. We've been able to manage extrahepatic disease and response to chemotherapy. And what I think the surgeons have contributed the most is we've been able to make the operation safer and more effective. So we've minimized the morbidity via blood loss and preservation of liver, but also the adjuncts to surgery. So we've added things like portal vein embolization, ablation, two-stage hepatectomy, and hepatic artery infusion, the topic I'll be talking about today. So what's the rationale for hepatic artery infusion? Well, from studies that we know from the 50s and 60s, we know that the liver metastases, unlike the liver parenchyma, is perfused only by the hepatic artery. In addition, the chemotherapy is extracted during first pass in the liver. Therefore, only the tumor is exposed to the chemotherapy, minimizing systemic toxicity. We've already covered that about half of patients with metastatic colon cancer will have liver metastases. And in these patients, the liver may be the only site of disease. So what are the indications of hepatic artery infusion therapy? Well, probably the ones that we've been most used to is as first-line therapy for unresectable colorectal metastases. But it can also be used as second or even third-line therapy following progression on systemic chemotherapy. It can certainly be used as adjuvant therapy following hepatectomy. We will go over that data. And probably more exciting is also as neoadjuvant therapy for downstaging initially unresectable tumors to surgery. I won't cover today its application in other primary liver tumors like cholangiocarcinoma. Well, what are the pros and cons? Well, we talked about the increased response rate. We talked about the conversion to resectable disease. And as you will see today, also about the improved survival. However, this does come at a cost. You do need an operation to have the pump placed. There are some well-recognized complications, both vascular and biliary. And of course, the pump chemotherapy by itself does not treat extrahepatic disease. So this is a nice slide from Dr. Kemeny at Memorial Sloan Kettering, again, looking at the drugs that are used and what their half-life and exposure in the liver. So at the top, you'll see the FUDR, which is probably the most commonly used drug. And you'll see that it is a prodrug of 5-FU that gets concentrated up to 400 times the dose when it's given by hepatic artery infusion. On the right, you'll see some of the parameters used to try to dose the drug in order to look at the liver function tests and not create one of the complications that we fear, which is biliary sclerosis that you can see pictured on the left. Because the bile ducts also only receive perfusion from the hepatic artery, they can be affected by the FUDR if the dose is too high. So let's break it down in the different scenarios. So for unresectable disease, you'll see here from the CLGB study. So this is, again, a multi-institutional study looking at hepatic artery infusion therapy versus systemic therapy.
So this is 135 patients with unresectable metastases that were randomized. There was no crossover allowed. And you can see that the response rate was almost twice in hepatic artery infusion versus systemic therapy, statistically significant, as well as the survival, which was 24 months versus 20 months. In addition, the hepatic artery infusion group had decreased hepatic progression, which is another way we can also talk about this patient that we can't cure, but we can keep their disease in the liver in check. And this is not just a phenomenon that's seen in New York City. So this is then a retrospective study looking at the University of Pittsburgh, which also does HAI therapy. And this is using more modern chemotherapy. So this is from 2017. And what we learned since that initial paper is that it's probably best to give HAI therapy with systemic. And again, looking at this case control study, at least, the HAI plus systemic group had a 32.8 month survival compared to the chemotherapy alone group. Well, what about adjuvant therapy? Well, this is really what put the resurgence of the pump on the map. So this is the landmark paper in the New England Journal from 1999, looking at hepatic artery infusion as adjuvant therapy following resection. And you can see here the curves for hepatic-free progression between the combined therapy of HAI and 5-FU versus monotherapy. Again, the endpoint here was 2-year OS of 86% versus the 72% in the monotherapy. And here you can actually see the survival curves. So not only are you seeing a progression benefit, but you're also seeing an overall survival benefit. And you can see there the statistics. Sorry, the overall survival was not significant. I apologize for that. That was just a progression-free survival. Okay, well, what about then alternating systemic and hepatic artery infusion for resected liver mets? Again, a multi-institutional trial. This is coming out of the NCCTG and NSABP. 123 patients that were enrolled, 76 that were resected and then had the pump, and 55 that actually started the protocol. The HAI FUDR was given along with Oxali and CAPE. And you can see there that there were about 33 out of 55 patients with grade 3 toxicity and 14 pump-related complications. However, 88% of patients were alive at 2 years, which was the primary endpoint. Again, we don't have the data with modern systemic chemotherapy in a prospective fashion, but this is the retrospective data coming out of Sloan Kettering. And you can see here between the disease-specific survival, the hepatic recurrence-free survival, and the overall recurrence-free survival, there continues to be a benefit in the HAI plus systemic group. This is probably the most recent paper coming out of that group, and this is covering their largest experience. So almost 2,400 consecutive patients with resected metastases, 785 that had HAI, and 1,500 without. And the majority had modern systemic chemo. Again, because we don't have the prospective data, this was a propensity score analysis using 7 known independent factors. And you can see there was a very enviable 5-year survival of 43% and even a 10-year survival of 29%. Interestingly, the patients that did the best were the ones that either had a node-negative primary, but also a low clinical risk score or FONG risk score between 0 and 2. But what about conversion? We talked about that being a possible strategy for unresectable disease. So again, the initial retrospective data, looking at 25% of patients that were initially unresectable that converted, and then went hepatectomy and ablation after HAI and systemic therapy. In this study, at least, the median time to conversion was 7 months. The 5-year survival was 47%, and 35 patients were still NED. Again, the predictive factors were chemotherapy-naive patients, colorectal clinical risk score less than 3, and those treated on protocol. But this led to the group actually performing a prospective trial. So this is a phase 2 prospective trial, again, looking at unresectable hepatic metastases. These are 49 patients, of which the majority or 2/3 were pre-treated. And they were found to be unresectable by strict criteria of involvement of the portal confluence, hepatic vein confluence, or IVC. The treatment was HAI FUDR plus best systemic therapy. So that included modern chemotherapy with oxaliplatin, irinotecan, and bevacizumab. And you can see here that the overall response rate was 76%, with 36 partial response and 1 complete response. 23 of the 49 patients, so almost half of these patients,
were able to undergo resection at a median of 6 months after therapy. This group also then published long-term results of this study, and this was done with a landmark analysis to really look at patients that had survived at least a year to be plotted out in order to exclude any bias of favorable patients. And you can see that there was still a benefit to this strategy. And so in this cohort, again, the median OS ended up being 46 months, of which 17 patients are still alive and 9 are NED. They also looked at predictive factors that included number of tumors, but KRAS status, interestingly, was not predictive of survival in the study. So what's our experience at OHSU? So more recently, again, with the renewed enthusiasm, there's been several centers around the US that have actually adopted this strategy. And so one of my colleagues, Dr. Kara Nicholas, who started one of the programs at Sunnybrook in Toronto, published this initial experience. And you can see there on the left, the centers that are involved, including ours. And again, this was for unresectable colorectal liver metastases. You can see the response rate there, 18% complete response, 38% partial response, and 8 patients getting to liver resection. The median OS from pump insertion was 19 months. I think what's important to realize is that the reason why there's so few centers, at least to date, had been that the effort that it takes to really create this program. And this slide was created by my colleague, Dr. Mayo, who happens to be sitting next to me. He's usually sitting next to me, here and back at OHSU as well. He, in fact, started our program in Oregon and has actually recently published our initial experience. And this is now 21 patients, so 10 more from the initial 11 we contributed to the multi-center analysis. And you can see here, there were 15 placed for unresectable disease and 6 for adjuvant. Interestingly, what we were able to find is that the biliary toxicity rate was a bit higher than has been published, 24% after 6 cycles of HAI. But this was with a stricter definition of biliary toxicity. The initial studies from Memorial really only looked at placement of stents, of which only 3 patients required this. So what are the future directions in this field? Well, Michael Litsky and Michael D'Angelica put together the first cooperative group trial looking at hepatic artery infusion. So this is through the ECOG Akron cooperative group. So this study is going to take adult patients that have persistent and technically unresectable liver metastatic disease. They have to have at least 6 cycles, but less than 12 cycles of systemic therapy, limited pulmonary nodules, and they'll be randomized then to either HAI FUDR plus doublet chemotherapy, with or without biologic agents, depending on RAS status and tumor sidedness, versus the institutional standard. These patients will then be randomized 2-to-1 and no crossover will be allowed, but we will stratify by RAS status, primary tumor sidedness. Non-HI liver-directed therapy will be permitted at the time of progression, and the primary endpoint will be overall survival. I think what we've seen since these studies have been completed is you see the rapid adoption and the landscape of HAI centers, not just in the US, but also in Canada, Mexico, and Europe. In fact, this is our current HAI Consortium Research Network, and you can see the several centers that are involved here, including most recently also from Tel Aviv. And I believe the Nutrición Hospital is part of this collaborative at this point. So I think in summary, HAI therapy continues to provide benefit in multiple settings, whether it's unresectable, conversion, or adjuvant, with modern chemotherapy. It does require significant effort and investment, but what we really need to do is tailor our future treatments based on the genomic data that actually may affect our patient selection. And ultimately, is there a role for other agents to be used via the pump, perhaps in combination with also immunotherapy? Thank you very much. Gracias, doctor Roca, por su presentación. Vamos a pasar a la siguiente presentación de avances en quimioterapia y radioterapia a cargo de la doctora Vanessa Rosas.
Sí, eso aquí te las voy a pasar. Está en el, es el Fernando Espínola, está en el correo de la clase. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, se escucha bien. Sí, lo escuchamos, doctor. Adelante. Gracias. Bueno, en los siguientes minutos platicaré sobre las actualidades en quimioterapia y radioterapia, haciendo énfasis en el manejo de las metástasis hepáticas por cáncer colorectal. Alrededor del 25% de los pacientes que se diagnostican con cáncer colorectal van a presentar metástasis hepáticas. Hasta el 50% de estos desarrollarán metástasis hepáticas durante la evolución de la enfermedad. En general, hasta el 30% de los pacientes van a presentar enfermedad hepática exclusivamente. Esto es importante porque el pronóstico de este grupo de pacientes es variable. En general, sin tratamiento, la supervivencia es menor a 8 meses. Sin embargo, reconocemos que la cirugía es un tratamiento potencialmente curativo en este grupo de pacientes. Hace un momento, el doctor Ismael Domínguez presentaba este estudio, que es uno de los series que ha tenido un seguimiento más largo. Y en este estudio se demostró que aquellos pacientes que eran sometidos a una resección de las metástasis hepáticas podían estar vivos en general el 17% a los 10 años. Pero no todos los pacientes que se presentan así van a poder ser resecables. Sabemos que solo entre el 10 y el 20% de los pacientes tienen enfermedad hepática que es resecable. La mayoría de los pacientes van a tener enfermedad irresecable que van a necesitar un tratamiento de conversión o meramente paliativo. Con el paso de los años hemos aprendido y entendido mejor esta enfermedad, entonces reconocemos ahora que en las últimas 2 décadas ha habido una ganancia importante en términos de supervivencia para este grupo de pacientes. ¿Y esto por qué? Pues porque hemos identificado diferentes biomarcadores y diferentes blancos terapéuticos. Entonces, en general, en las últimas 2 décadas, este incremento ha sido alrededor de 0.8 meses por año. Y esta mejoría en la supervivencia global, en términos generales, ha sido gradual y continua. Sabemos también que el cáncer colorectal avanzado es una enfermedad heterogénea. Tenemos que tomar en cuenta el perfil molecular de cada caso. Para esto es importante determinar el estado de inestabilidad microsatelital, el estado mutacional de RAS, el estado mutacional de BRAF y actualmente también es importante evaluar el estado de expresión de ER2. Otros factores que son importantes y que hacen más compleja esta enfermedad son las particularidades anatómicas, es decir, si el tumor está localizado del lado derecho, del lado izquierdo o si es del recto. Y también es importante considerar a los pacientes si son jóvenes, si son adultos y más recientemente ha cobrado relevancia el papel del microbioma. Actualmente sabemos que es muy importante reconocer que esta población es muy heterogénea, que es importante identificar biomarcadores y diferentes blancos terapéuticos y que es importante integrar diferentes tratamientos, lo anterior con el objetivo de mejorar la selección de los pacientes. Entonces, hablando un poco de la quimioterapia adyuvante en el contexto de cáncer colorectal avanzado, decíamos hace un momento que el papel del tratamiento adyuvante en este grupo de pacientes
es no bien definido. Este es un estudio clásico que trató de evaluar el papel de la quimioterapia perioperatoria en pacientes con metástasis hepáticas exclusivamente, que eran resecables, y estaba definido con un número máximo de 4 lesiones. Entonces, los pacientes fueron aleatorizados a recibir cirugía y quimioterapia perioperatoria antes y después de la cirugía. El objetivo primario de este estudio fue la supervivencia libre de progresión. Entonces, este estudio fue positivo para su desenlace primario. Hubo un beneficio de la quimioterapia adyuvante con en términos de supervivencia libre de progresión. Sin embargo, la supervivencia global no fue diferente. La diferencia absoluta a 5 años fue del 4%. Esto ha sido un punto de debate complejo porque la mayoría de los estudios son heterogéneos, utilizan diferentes definiciones, diferentes diseños estadísticos, diferentes esquemas de quimioterapia, y los desenlaces pues son diferentes. Teniendo esto en mente, se diseñó este estudio de un grupo japonés donde los pacientes eran sometidos a cirugía, a hepatectomía, y eran aleatorizados a recibir quimioterapia adyuvante después de la cirugía. Es importante mencionar que este estudio está hecho solo con pacientes que tienen enfermedad hepática exclusiva, que no hubo un límite en el número de las metástasis, que todos tenían resección del tumor primario y que no habían tenido tratamiento previo. Entonces, en términos de su objetivo primario, no hubo un beneficio estadísticamente significativo en supervivencia libre de enfermedad. Sin embargo, no hubo un beneficio en términos de supervivencia global. Aquellos pacientes que eran sometidos a cirugía exclusivamente y aquellos que recibían quimioterapia, no hubo una diferencia. Importante de este estudio es recalcar que entre estas diferentes estrategias hay un patrón de recurrencia diferencial. Aquellos pacientes que son sometidos a cirugía exclusivamente tienen mayor recurrencia a nivel intrahepático, y aquellos que reciben quimioterapia tienen un patrón de recurrencia básicamente intrapulmonar. Entonces, con este estudio nos refuerza el concepto de que los estudios han fallado en demostrar un beneficio absoluto en términos de supervivencia global, pero si queremos un beneficio en supervivencia libre de enfermedad, es posible dar quimioterapia adyuvante. Pasando al escenario de enfermedad irresecable, pero que es potencialmente llevar a cirugía con un tratamiento de conversión, en esta tabla se resumen los principales estudios. Aquí lo importante a destacar es que se han utilizado diferentes definiciones de lo que es resecable y lo que es irresecable. Son diferentes estudios con diseños metodológicos diferentes que han utilizado esquemas de quimioterapia estándares, pero que en la mayoría de estos estudios no se seleccionó a la población de acuerdo a algún biomarcador, ¿no? Que ahora sabemos que es importante, por ejemplo, el estado de RAS, el estado de BRAF, etc. Entonces, con el tratamiento de quimioterapia combinado de 2 drogas o de 3 drogas más algún anticuerpo, las tasas de resección oscilan hasta del 20% hasta el 50%. Sin embargo, no está muy claro cómo debe ser esta estrategia de conversión, qué combinación de medicamentos debemos usar, cuánto tiempo. Teniendo esto en cuenta, se diseñó este estudio, el CAIRO-5, que fue un estudio prospectivo aleatorizado de fase 3, que justamente lo que trataba de evaluar es cuál es el esquema de inducción óptimo para aquellos pacientes que tienen metástasis hepáticas irresecables. Y este estudio tiene varios puntos interesantes. Uno de los más importantes es que utilizaban una definición estándar
y que tenían un panel de expertos en hígado, y ellos eran los que definían o no esta resecabilidad. Entonces, en este estudio tomaban en cuenta también el estado mutacional y la lateralidad del tumor primario, y estaban aleatorizados a tratamiento de 2 drogas más anticuerpo o de 3 drogas más algún anticuerpo. Entonces, ¿cómo definieron ellos un panel experto en hígado? Tenían 15 cirujanos especialistas en hígado y 3 radiólogos especialistas en imagen de abdomen. Todos los pacientes tenían una tomografía basal y de seguimiento, y en aquellos pacientes o sitios donde era posible tener resonancia, también se recomendaba tener resonancia de hígado basal. Si no había un consenso al momento de revisar las imágenes entre 3 cirujanos, se solicitaban 2 cirujanos adicionales para que evaluaran esta imagen, y la decisión se tomaba por mayoría de votos. En términos generales, las características de estos pacientes son, ¿no? Al final, este panel definió como potencialmente resecable a la enfermedad hepática en alrededor del 90%. Entonces, ¿por qué es importante este estudio? Porque este estudio demostró que había un beneficio estadísticamente significativo en la supervivencia libre de progresión con una quimioterapia de combinación llamada FOLFIRI más un antiangiogénico llamado bevacizumab. Y con un seguimiento de 41 meses, aún los datos de supervivencia global son inmaduros, solo tenemos disponibles los datos de supervivencia libre de progresión, pero es un estudio positivo. La otra cosa importante es que la mayoría de los pacientes recibían alrededor de 4 meses de tratamiento. Entonces, en términos de los resultados del tratamiento local, vemos que con la terapia de combinación de 3 medicamentos, las tasas de resección son alrededor del 57%. Si utilizamos 2 medicamentos y un anticuerpo, las tasas de resección son alrededor del 46%. En el grupo de pacientes que tiene 3 drogas, las tasas de complicación postquirúrgica son mayores, pero esto no es significativamente mayor. Y algo importante es que la mediana de número de ciclos de inducción que recibían estos pacientes era alrededor de 7 ciclos, es decir, 3 meses más o menos. Y la otra cosa importante es que las tasas de resección R0 más menos con algún tipo de ablación son hasta el 50% con un triplete más un anticuerpo. Entonces, la otra cosa a resaltar de este estudio es que todos aquellos pacientes, ¿no?, que reciben un tratamiento de combinación de quimioterapia más anticuerpo, que además llevan un tratamiento local exitoso, tienen un beneficio en supervivencia libre de progresión, que esto es estadísticamente significativo. Entonces, lo importante es que reciban tratamiento, ¿no?, de quimioterapia, de inducción, pero en la medida de lo posible que tengan algún tratamiento local y que este sea exitoso. Este estudio es importante y concluye que el uso de un panel de expertos es factible y permite la selección de un mayor número de pacientes elegibles a tratamientos locorregionales con intención potencialmente curativa. Entonces, ¿qué podemos concluir con la quimioterapia de conversión? Que en general la tasa de respuesta es prácticamente igual a la tasa de resección. Es importante realizar biomarcadores al diagnóstico como RAS y RAF y el estado de inestabilidad. La quimioterapia de combinación es segura y eficaz. Se deben agregar anticuerpos, son seguros y son eficaces. Y la otra cosa importante es limitar la duración del tratamiento de inducción. Estos pacientes deben ser evaluados cada 2 meses con estudio de imagen por un panel experto y limitar la duración de este tratamiento. La supervivencia será mejor si logramos resecciones R0 y el panel de expertos es
importante para la mejor selección de los pacientes. En cuanto a aquellos pacientes que tienen una enfermedad irresecable, entonces podemos ofrecer quimioterapia paliativa. Este es un resumen de los estudios más contemporáneos sobre la quimioterapia de combinación de 2 drogas con o sin anticuerpos de acuerdo a diferentes biomarcadores. Vean ustedes que en primera línea las tasas de respuesta son alrededor del 60%, pero en algunos subgrupos estas tasas de respuesta van hasta el 75%. Entonces, esto es importante si estamos pensando en si lo que queremos es respuesta. Entonces, estos estudios hay un beneficio en supervivencia libre de progresión y también en supervivencia global. Vean ustedes que la mediana de supervivencia global es alrededor de 36 meses con los tratamientos modernos de quimioterapia que tenemos actualmente. Y en algunos pacientes aún es posible hacer algún tipo de resección y que ésta sea R0 en alrededor del entre el 10 y 30% de los pacientes. ¿Qué otras cosas han avanzado de manera importante y que han cambiado los desenlaces de estos pacientes? Son los medicamentos de inmunoterapia. Este estudio es un estudio pivotal, ¿no?, que evaluó el tratamiento de inmunoterapia de este anticuerpo llamado pembrolizumab en pacientes con cáncer colorectal avanzado en primera línea que tenían inestabilidad de microsatélites alta. Fueron aleatorizados a inmunoterapia versus quimioterapia convencional y este estudio fue positivo en términos de supervivencia global en aquellos pacientes que reciben la inmunoterapia en primera línea, tienen una tasa de supervivencia a los 36 meses del 61%, algo no visto, pero importante recordar que estos pacientes están seleccionados por un biomarcador. Y cuando revisamos el análisis por subgrupos, prácticamente en todos hay un beneficio en supervivencia global con el uso de pembrolizumab. Y este es otro estudio en el que se evaluó 2 medicamentos diferentes de inmunoterapia, el nivolumab y el ipilimumab, y también fue un estudio más pequeño, en fase 3, pero los resultados son consistentes, ¿no? Hay una tasa de respuesta alta y hay un beneficio en supervivencia libre de progresión y en supervivencia global. Entonces, brevemente sobre las actualidades en radioterapia. Se fue el sonido un poquito. ¿Nos escuchan ahí? Sí, ahora sí. Ok. Sí, pues, si quieres. Ponerlas enfrente. ¿Sí nos escuchan? Sí, sí los escuchamos. Sí, sí, se escucha bien. Y finalmente, sobre radioterapia, lo más utilizado en este grupo de pacientes es la SBRT o radioterapia corporal estereotáxica, que es un tipo de radioterapia externa que utiliza dosis altas en una o pocas fracciones y es una técnica ablativa, no térmica y no invasiva. Este tipo de tratamiento se puede considerar en pacientes que tienen enfermedad oligometastásica, es decir, aquellos pacientes que tienen en general hasta 5 lesiones y que miden menos de 5 centímetros y sobre todo que están en contacto o
cercanía con estructuras vasculares o que están en una localización subcapsular. El estudio más importante en esta modalidad de tratamiento es el estudio SAR-COMET, que es un estudio fase 2, que aleatorizó a pacientes con enfermedad oligometastásica a radioterapia convencional para control de síntomas y prevención de complicaciones y a dar radioterapia con SBRT a todos los sitios de enfermedad. Es un estudio que no se incluyeron exclusivamente pacientes con cáncer colorectal, pero los sitios irradiados entre el 5 y 13% en cada grupo. Este estudio fue positivo en términos de supervivencia global y supervivencia libre de progresión con SBRT y logra una tasa de control de lesiones bastante importante, alrededor del 63%. Hay sin duda toxicidad mayor, ¿no? Casi el 30% de los pacientes desarrollaron algún tipo de toxicidad grado 2 o más respecto a los pacientes que recibían solo radioterapia, y también 4.5% de los pacientes murieron por una causa relacionada al tratamiento. Y este es una revisión sistemática donde se incluyen pacientes exclusivamente con cáncer colorectal y con metástasis hepáticas. Entonces, en esta revisión sistemática también hay un beneficio consistente en supervivencia global, en una mejoría en la tasa de control de lesiones. Sin embargo, la toxicidad grave es alrededor del 10%. Y finalmente, para concluir, podemos decir que el cáncer colorectal avanzado es una enfermedad heterogénea y compleja. Sin embargo, es posible mejorar la supervivencia integrando diferentes estrategias de tratamiento. Es importante definir la mejor estrategia para cada paciente. Tenemos que preguntarnos quién es el paciente que está frente a nosotros, qué tipo de enfermedad tiene y qué toxicidad está dispuesto a aceptar. Y es crucial el equipo multidisciplinario y el tratamiento multimodal. Muchas gracias. Bien, mi presentación, buenas tardes. No sé si la tengan ahí, la pueden poner en el inicio y yo la voy checando aquí en mi computadora y ahí vamos avanzando. Ahí está. Ahí se ve, ¿verdad? ¿Ahí ven la presentación? Sí, sí se ve, Ismael. ¿Nos escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto. ¿Iré pasando yo las diapositivas o las pasan? No sé, ya no sé cómo está esto. Las van pasando allá. Bueno, pues yo sí vamos avanzando. Agradezco la invitación. Una disculpa por los problemas técnicos que hemos tenido. Y en los siguientes minutos yo les trataré de hablar en lo que está en la actualidad del trasplante hepático en metástasis colorectales. Ya hemos visto estas cifras. Lo importante es saber que en la cirugía la resección es una opción terapéutica potencialmente curativa. Muy pocos son los que llegan a esto, un 20% o menos. Y los pacientes que no son candidatos en la actualidad a una resección, que solo reciben quimioterapia, su sobrevida global a 10 años pues es muy pobre. La que sigue, por favor. Por lo tanto, pues se han diseñado diferentes estrategias para poder llevar a estos pacientes a resección, ya sea con embolización portal, cirugía en 2 tiempos, limpiando primero el lado izquierdo y después embolizando la porta derecha principalmente y luego haciendo la resección una vez que tenemos un volumen hepático adecuado. Si esto no es posible, se realiza un procedimiento donde además de ligar la porta derecha se divide el parénquima hepático, es un procedimiento conocido como ALPS, y más recientemente, a partir del 2013, ha resurgido el trasplante hepático como una opción terapéutica. La que sigue, por favor.
Sin embargo, el trasplante hepático en cáncer ha estado desde los inicios, y estos son los primeros 7 casos publicados en la literatura, donde ustedes pueden ver que hay carcinoma hepatocelular, así como 2 casos de metástasis colorectales. El problema, pues, es que los resultados no fueron tan adecuados como se esperaba. La que sigue, por favor. Bueno, en Austria, en Cincinnati y en Alemania son los primeros autores que ustedes pueden ver ahí. Son pequeños números de 25, de 10, de 4, pues intentaron realizar este procedimiento. El grupo de Austria tuvo una supervivencia a 1 año del 76%, de 3 años del 32% y a 5 años del 12%. Y ellos pensaban que estaban metiendo prácticamente a todos los pacientes con nódulos negativos. Sin embargo, ya al mandar el explante a patología encontraban que varios de estos tenían positivos. Cuando se trasplantaban a los pacientes con nódulos negativos, la supervivencia era mucho mejor en esos casos. El grupo de Cincinnati pues también mostró una recurrencia muy importante, y el doctor Pigelmayer en Hannover, en Alemania, pues tuvo 2 mortalidades posoperatorias inmediatas y 2 tardías por recurrencia. A partir de ese momento, en los 90, pues se dejó el trasplante hepático en carcinoma hepatocelular y tuvieron que pasar varios años para que se volviera a considerar, casi 20 años, y esto es debido a que se han mejorado los estudios de imagen, se han mejorado las técnicas quirúrgicas, así como la quimioterapia y la inmunosupresión. Estos son los 3 principales estudios que vamos a comentar. Bueno, los 2 principales, que es el CECA-1, que son del grupo noruego, que son de 21 pacientes del 2006 al 2011, ya lo ven en la era más reciente, y después sacan el CECA-2. La que sigue, por favor. El CECA-1 pues, se publicó en el 2013, como ya les mencionaba, fueron 21 pacientes trasplantados por metástasis colorectales únicamente a hígado del 2006 al 2011 en la Universidad de Oslo, en Noruega, y la justificación que ellos tienen es que en Noruega pues tienen suficientes órganos para trasplantar. La lista de espera es muy corta y por eso expandieron sus criterios hacia metástasis colorectales. Al inicio tomaron los criterios que tenía que ser una resección del primario de manera obligatoria, con buena función o reserva funcional del paciente, y por lo menos 6 meses de quimioterapia adyuvante. Además, debería existir ausencia de enfermedad extrahepática. La que sigue, por favor. Y tuvieron una mediana de seguimiento no muy larga, 27 meses, con un rango de 8 a 60 meses. Y la sobrevida global a 1, 3 y 5 años fue el 95, 68 y 60% respectivamente, lo cual pues alentó mucho a que este procedimiento pueda ser considerado en pacientes que no pueden ser llevados a resección. La inmunosupresión que han utilizado en estos 2 estudios es el sirolimus, y existe un porcentaje de recurrencia alto, la sobrevida libre de enfermedades del 35% a 1 año. Sin embargo, pues también se dieron cuenta que, como vamos a ver un poco más adelante, esta no es tan agresiva como en otros tumores como hepatocarcinoma o colangiocarcinoma. De este estudio CECA salieron 4 puntos, o los criterios de Oslo, que son, se pueden trasplantar estos pacientes si el tumor, o más bien los factores en contra o de mal pronóstico que encontraron es que tuvieran un tumor mayor a 5.5 centímetros, alguno de ellos, el antígeno carcinoembrionario mayor a 80 microgramos por litro, los tiempos de resección del primario al trasplante menor a 2 años y la progresión durante la quimioterapia. Si esto se presentaba, los resultados no eran tan buenos. La que sigue, por favor. Y como ya mencionamos, la recurrencia pues era un problema importante, principalmente a pulmón, aunque también existían recurrencia en otros sitios, y esto, la que sigue, mostraba un problema en la supervivencia. 19 pacientes de 21 tuvieron recurrencia, 16 en un solo sitio y 3 en múltiples. Y ustedes pueden ver cómo, si es el pulmón del sitio inicial, la supervivencia es bastante adecuada a 5 años, pero si esto es con múltiples sitios, pues la supervivencia cae, que es la línea verde, de manera mucho más importante. La recurrencia, por lo tanto, en pulmón, que es lo más frecuente, no era tan
no es tan preocupante. La que sigue. Y el otro punto es que no tuvieron de inicio recurrencia en hígado, pero cuando esta se presentaba eventualmente, ahí sí la supervivencia caía de manera muy importante. La que sigue, por favor. Ahora, este mismo estudio SECA se comparó con un estudio también realizado ahí en Noruega, que es el Nordic 7. Es un estudio multicéntrico randomizado de 3 brazos donde estaban evaluando la eficacia de cetuximab, fluoracilo, leucovorin y oxaliplatino. Y ahí ustedes pueden ver por qué ha continuado la evolución en el trasplante hepático en metástasis colorectales, ya que la diferencia es abismal de poder realizar el trasplante en estos pacientes muy bien seleccionados contra solamente recibir quimioterapia. La que sigue. Por lo tanto, pues decidieron continuar con un segundo estudio, es el SECA2, son 15 pacientes del 2012 al 2016. Aquí fueron un poco más estrictos en los criterios, ya vieron esos 4 factores que ya les mencioné como de mal pronóstico, utilizaron el PET-CT para confirmar que solo existían metástasis colorectales, el tiempo del diagnóstico de cáncer colorectal al trasplante fue mayor a 1 año, 10%, debería de existir 10% de respuesta a quimioterapia de acuerdo a los criterios de RECIST. Mediana de seguimiento fue de 36 meses y con esto tuvieron una sobrevida global a 1, 3 y 5 años del 100%, 83% y 83%. Y esto es muy similar o inclusive mejor que los criterios de Milán en carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, algunos argumentan que no debería de existir una limitante para estos pacientes cuando son muy bien seleccionados. Nuevamente, la sobrevida libre de enfermedad continuó siendo muy baja en un promedio de 13.7 meses. La que sigue. Y aquí pueden ver la supervivencia global, sin evidencia de enfermedad, y nuevamente va a recurrir. Y lo mismo ocurre con los tumores neuroendocrinos. Los tumores neuroendocrinos metastásicos a hígado que se trasplantan, pues también presentan una recurrencia sin que eso signifique que se va a perder el injerto o que el paciente va a fallecer pronto. Y luego se le agregaron los criterios o el score de FOM que se ha utilizado mucho en cáncer colorectal. Si eran bien seleccionados de 0 a 2, la supervivencia era muy buena. Si estos aumentaban de 3 a 4, la supervivencia caía de manera importante. La que sigue. Esto también lo hicieron evaluando de manera interesante cuando el tumor se encuentra en el colon ascendente, en el colon derecho, la supervivencia es muy mala, tanto libre de enfermedad como la supervivencia global, como la supervivencia después de la recurrencia. En todos fue mucho mejor cuando el tumor se presentaba en el lado izquierdo que en el lado derecho. La que sigue. Por lo tanto, no se recomienda en cáncer colorectal en el colon ascendente. También se utilizaron los criterios de Oslo que ya les mencioné. Si eran de 0 a 2, la supervivencia era mejor, libre de enfermedad y la supervivencia global, y la supervivencia después de la recurrencia, a diferencia de si se presentaban 3 o 4 criterios de mal pronóstico de Oslo. Y lo mismo, como ya les mencioné, la que sigue, por favor, eran con los criterios de Fong. Que si se cumplían de 0 a 2, pues miren la supervivencia, qué buena, la supervivencia global era bastante buena. Claro, son 15 pacientes y todavía pues hay mucho que decir sobre esto, pero sin duda ha mostrado buenos resultados en pacientes bien seleccionados. La que sigue. Esta es una tabla nada más para mostrarles el estudio SECA, lo que pide y todo lo que solicita para que estos pacientes puedan ser considerados a trasplante hepático. La que sigue. Y por último, todavía tratando de ir más allá, porque el donador vivo se ha utilizado en estos casos, ya que en algunos lugares, en otros países, cuando quieren realizar esta experiencia, pues no tienen órganos, entonces se ha utilizado el donador vivo, pero los mismos noruegos trataron de hacer una mezcla entre trasplante hepático de donador vivo con el lóbulo lateral izquierdo junto con el procedimiento de ALPS, y esto fue cerrar la puerta derecha, quitar el lóbulo lateral izquierdo, implantar el lóbulo lateral izquierdo
como un trasplante normal, y una vez que tenía la hipertrofia, que ustedes pueden ver en esos puntos cómo iba incrementando el volumen del hígado trasplantado, que si es uno lo trata de hacer de golpe en un adulto, pues no funciona, hacen una cosa que se llama síndrome de injerto pequeño, pero en estos casos fue incrementando el volumen hasta que llegó a un volumen suficiente y posteriormente se hace la resección del lóbulo derecho y del segmento 4. Y este se llama un concepto de RAPID, que está en protocolo de investigación también. La que sigue. Por último, bueno, se ha comparado, este mismo grupo lo comparó con pacientes que iban a embolización portal más resección hepática contra trasplante hepático. Fueron 27 pacientes contra 53 con embolización. De estos, 15 pacientes no pudieron llegar a la resección y 38 fueron llevados con una mediana de 43.9 meses y una sobrevida a 5 años de 44.6. 18 pacientes con quimioterapia, 11 pacientes sin quimioterapia y 7 pacientes no se sabe si recibieron o no. En la que sigue. Aquí lo importante de ver es que si se selecciona, pues obviamente si nada más se hace la embolización portal y no se hace la resección, la supervivencia cambia de manera muy importante. Si la carga tumoral es muy grande, también la supervivencia global es baja. O sea, si tenían más de 9 lesiones y tumores mayores de 5.5 centímetros, es de 19%, contra pacientes con menos de 8 lesiones y menos de 5.5 centímetros alguna de esta lesión, donde la supervivencia global era de 53%. La que sigue, por favor. Y también aquí podemos ver que si se hacía el trasplante, bueno, cuando lo comparamos contra el trasplante hepático del lado izquierdo, el primario, contra el lado derecho, pues el trasplante hepático en los pacientes que tienen el cáncer colorectal en el lado izquierdo es mucho mejor que en los pacientes que tienen una embolización portal más resección. Esto es hablando de pacientes que tienen una alta carga tumoral. La que sigue, más de 9 lesiones o más de 5.5 centímetros. Y aquí nuevamente se ve esta diferencia importante y por lo tanto también se argumenta que pudiera ser algo que se debe de contemplar. Si existiera órganos para todos los pacientes, pues sería mucho más atractivo trasplantar a los pacientes con alta carga tumoral que con embolización portal y resección. O tratar de dejarlo como un tratamiento de rescate cuando la toxicidad es mucha o existe recidiva de estos tumores y no se pueden hacer más resecciones. La que sigue. Los estudios que siguen activos, como SECA1 y SECA2, uno está por terminar en el 2023, otro va a ir hasta el 2027, pues ya les mostré los resultados. Esto ha generado que quieran el SECA3, ya les gustó. Esto llevará a resección y quimioterapia, o se va a comparar contra resección y quimioterapia. El proyecto es RAPID, que ya lo vimos también con donador vivo. Hay un protocolo, un estudio con donador vivo específicamente. Está otro que se llama TransMed, que es fase 3 randomizado, evalúa 3 años de sobrevida global y recurrencia, o progresión en trasplante hepático más quimio contra pura quimio. El grupo de Toronto tiene su protocolo, hay otro que se llama COLT, hay otro que se llama Triplete, y por último el grupo suizo que se llama Soulmate. Y todos estos pues nos darán información en un futuro cercano para ver qué pacientes se benefician o no se benefician con esta terapéutica. Por último, la que sigue, en conclusión, el trasplante hepático en metástasis colorectales es bueno. El estudio SECA1 y SECA2 lo ha demostrado. Es necesario contar con más evidencia. Por lo tanto, en la actualidad se sigue considerando un trasplante que podríamos decir experimental y que se debe de realizar únicamente en proyectos de investigación. Se debe contemplar también cómo se van a asignar estos órganos, si se va a hacer una exclusión como en carcinoma hepatocelular o colangiocarcinoma. Se afecta la lista de espera de estos sitios donde se haga el trasplante. En México tenemos que pensar qué se hará o qué pacientes se aceptarán, porque también existe la posibilidad de considerar al donador vivo con los riesgos que tiene el donador vivo, o se podría ir hacia el otro lado, que también hay un SECA2D que utilizaron donadores marginales, y utilizar los donadores que nadie utilizaría y ver si de esta forma se puede beneficiar a estos pacientes. Muchas gracias.
Gracias, doctor Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. Una disculpa por los problemas. No, sabemos que esto a veces nos rebasa todos estos problemas. Estamos sobre el tiempo, sin embargo, tendríamos la posibilidad de 1 o 2 comentarios breves o algunas preguntas breves para su grupo, doctor Domínguez, y con esto cerraríamos la extraordinaria sesión que se presentó en esta tarde. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. Yo quisiera preguntarle al doctor Flavio Roca, ahora con el incremento de los programas de bomba en Estados Unidos, ¿hacia dónde está yendo esta terapia? Where is the pump therapy going now that before time there was only the MSK side where it was able to be done, and now there's plenty of places? Yeah, thank you, Ismail. That's a fantastic question. I think, for a long time, the pervasive thought was that the pump only worked in the Upper East Side of Manhattan. But I think what we've been able to show is that with proper resources, we can get this done really in any high volume center. So the way I see the future of this therapy is, I think it was, one of the other presenters who had that nice picture of all the different therapies we have for colorectal liver metastases. So I think that'll be the future, is where do we insert it into the management algorithm? Should it be upfront? Should it be after systemic therapy? And should it be before, radiation? And perhaps if once the patients fail hepatic artery pumps, maybe then they can go to transplant. So I think the question is going to be the sequencing. That's the future. Gracias. Un último comentario. Pregunta Raquel Gerson, que está levantando la mano. Gracias. Doctor Domínguez y a todo el grupo, yo lo entiendo y los felicito. Todos hemos tenido ese problema. Tengo 2 preguntas concretas. Una es, ¿hay marcadores de metástasis hepáticas? La doctora nos dijo de biomarcadores para terapia, pero en los bancos de genes y en la biología molecular, ¿hay predicción para marcadores de metástasis hepáticas? Y la otra pregunta para todos ustedes, ¿es la cura ya una meta realística con todo lo que nos mencionaron? Hola, doctora, gracias por la pregunta. En relación a la primera, sí hay un patrón diferencial de expresión, tanto en las metástasis hepáticas y en otros sitios. Por ejemplo, el patrón de expresión es diferencial entre las metástasis hepáticas y las metástasis peritoneales o pulmonares. Sin embargo, en la práctica clínica todavía no se puede aplicar esto. Seguimos con los biomarcadores básicos, el RAS ampliado, BRAF, inestabilidad microsatelital, ER2. Y sobre la segunda pregunta, yo creo que sí, el objetivo debe ser la cura. Gracias. La cirugía, doctora. La cirugía, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no sé, Ismael, si quieras terminar antes de que cerremos esta sesión. Sí, pues agradecer mucho a la Academia por la oportunidad de presentar esta sesión conjunta, así como a nuestros invitados, el doctor Flavio Roca, el doctor Jaime Mayo, que están por aquí, a la doctora Vanessa Rosas, al doctor Mario Vilatobá por estar presentes en esta sesión. Espero que sea de utilidad para todos entender pues las cosas que hay para el manejo de estos enfermos, que son estadio 4, pues hay muchas cosas que se les pueden ofrecer para incrementar su supervivencia. Claro, pues muchas gracias por esta extraordinaria sesión, les agradecemos a todos y por supuesto le damos la más cordial bienvenida al doctor Santos García, también a la Academia Nacional de Medicina. Y bueno, nada más me resta nada más invitarlos para la
semana que entra a las 17 horas en punto, el doctor Fortino Solórzano Santos será quien presente su trabajo de ingreso, el doctor Santos Preciado hará el comentario y posteriormente el doctor Virgilio Lima Gómez nos hablará un tema muy interesante que se intitula Daño retiniano preclínico en diabetes. Los esperamos a todos ustedes en punto a las 17 horas y que tengan muy, muy buenas tardes. Y nuevamente gracias, doctor Domínguez Rosado, y a todo su grupo. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, hasta luego.